Queridos amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y les saludo muy cordialmente. Hoy estamos en el estudio del libro de los Hechos. Continuamos en el capítulo 2, los primeros 3 versos. Ese momento tan importante en la historia de la iglesia, que es su nacimiento precisamente, el origen de la iglesia en Pentecostés, que la vamos a poder estudiar hoy. Bueno, yo te invito a que nos acompañes en este estudio. Te recuerdo, si te gusta el contenido, suscribirte y darle un like a la campanita. Bueno, sin más, continuamos con el estudio. Okay. Hechos de los Apóstoles. Continuamos en este estudio que hemos estado ya estudiando por varias semanas y hoy continuamos con el siguiente texto. Hechos 2, de los versos 1 al verso 3. Y dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y se llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Qué profundidad de texto, qué milagro tan maravilloso vamos a presenciar, si se nos permite decir eso, eh, porque estamos viendo al frente nuestro uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido la iglesia, que es su nacimiento, su origen, y uno de los acontecimientos, si no el más importante, que ha vivido la humanidad. Así que es un texto que debemos de manejarlo, que debemos de aprenderlo y que debemos de estudiarlo. Y por eso hoy vamos a cubrir los versos del 1 al 3, aunque hayamos leído del 1 al 4. Pero vamos a dejar el 4 posiblemente para el estudio de un solo día que saquemos para estudiarlo, porque es un verso eh, de mucho contenido, que se puede mirar desde diferentes perspectivas. A señal de repaso, lo que ya estudiamos en el estudio anterior fue los testigos oculares tienen que esperar a recibir poder. ¿Quiénes son los testigos oculares? Los apóstoles. Y todos aquellos que estuvieron en la crucifixión, en la resurrección y en la ascensión de Jesucristo. Son testigos oculares. Nosotros hoy también somos testigos, pero somos testigos porque tenemos la experiencia de la fe, la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. Ellos fueron testigos porque estuvieron ahí, y lo vieron, lo conocieron, hablaron con él y lo vieron subir a los cielos. La iglesia inicia, y eso también lo vimos la semana pasada en el estudio anterior, con 120 personas. Sí, un movimiento tan grande como el movimiento cristiano, que llega hoy, 2000 años después, a, a tu ciudad, a la mía, a casi todos los rincones del planeta, con millones y millones y millones y billones de personas creyentes, inició con 120 personas. También lo estudiamos en el estudio anterior, que Lucas nos da un resumen del primer sermón que fue predicado. ¿Y qué lo predicó Pedro? Y ese fue el contenido del estudio anterior. A señal de introducción, vamos a tratar hoy de cubrir el significado del Pentecostés, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el bautismo del Espíritu Santo y su significado. Lo vamos a empezar a ver, pero continuaremos en el próximo estudio. Y manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo
que también continuaremos en los versos siguientes de este estudio. La crucifixión, la resurrección y la ascensión son la preparación necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin crucifixión, sin resurrección y sin la ascensión de Jesús, no hay Espíritu Santo en Pentecostés. Y si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. Y si no hay iglesia, tú y yo no somos salvos. No tendríamos vida eterna. Entonces, como podemos ver, estos acontecimientos previos al Pentecostés eran vitales para que se diera el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Porque si Jesús no ascendía en gloria a los cielos, el Espíritu no descendía. Sabemos que el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento, pero nunca morar dentro de un cuerpo humano, sino que bajaba, descendía, hablaba a través de un profeta, hacía lo que tenía que hacer, hacía un milagro, pero no permanecía dentro del ser humano. Entonces, podemos ver el hilo que hay entre un acto y el otro, y esto nos irá quedando aún más claro en el transcurso del estudio. Sabemos que esta fue una promesa. El Pentecostés fue una promesa que Dios dio. Y la dio en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Y voy a leerla para ustedes. Dice Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Oigan, qué interesante. Esto está profetizado en el Antiguo Testamento. Cientos años antes de que Jesucristo viniera a morir a la cruz. Mucho antes del Nuevo Testamento. Solo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años. Y Joel fue escrito mucho tiempo antes. Y se da esta profecía en Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, o sea, las generaciones futuras, tanto hombres como mujeres, miren qué interesante, que aquí el tema género no le importa a Dios, ya desde el Antiguo Testamento anuncia que tanto los hijos y las hijas, tanto el hombre como la mujer, y dice, tendrán de ustedes, profetizarán. Para profetizar hay que tener al Espíritu Santo. Tendrán sueños, sueños dados por Dios. ¿Quiénes? Los ancianos. Y tendrán visiones los jóvenes. Y esto no se trata de ser visionario corporativamente. Se trata de tener una experiencia en la cual Dios te permite ver algo que no se ve con los ojos naturales. Sueños en los cuales Dios usa ese instrumento de un sueño para revelar algo, como lo hizo con José en el Antiguo Testamento. Así que vemos que este es el cumplimiento de esta profecía. El Pentecostés lo vamos a ver conforme avancemos y veamos que esto es exactamente lo que se llega a cumplir. Ahora, el tema del bautismo del Espíritu Santo es controversial. Es controversial dentro de la iglesia, podríamos hablar, no sé, del siglo XVIII en adelante, XIX tal vez, XX. En los primeros siglos ni siquiera fue un tema controversial, pero surgió con los grupos, las denominaciones, etc. El texto que vamos a estudiar es un pasaje en la Biblia de los que más entonces divisiones también ha traído dentro de la iglesia. Y es uno de los puntos centrales por los cuales se han creado las denominaciones, que son como agrupaciones dentro del protestantismo, como los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los episcopales, los reformados, ¿sí? Los interdenominacionales, todas esas son denominaciones, agrupaciones que tienen diferencias en algunos aspectos. Uno de los más importantes es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, independientemente de la postura que cada uno de nosotros tenga, debemos de recordar que el amor
está por encima de las diferencias y que no es lo que procede que nos dividamos porque pensamos de una manera u otra en cuanto a algunos temas que no tienen eh, tal vez una relevancia directa con el plan de salvación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de si el Espíritu Santo entra o no entra dentro de un ser humano cuando es salvo. No, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia diferente. Ya la persona es salva. Lo vamos a ver en unos minutos conforme sigamos explorando en el texto. Ahora, existen varias posturas. Algunas de esas posturas, podríamos mencionar, son las siguientes. Que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que recibir a Cristo en el corazón. O sea, que es lo mismo cuando usted cree en Jesús y Jesús entra a morar en usted que el bautismo del Espíritu Santo. Hay otras posiciones que dicen que todo creyente recibe el bautismo y que no hay ninguna evidencia. No se nota de ninguna manera. Si no, usted recibió el bautismo y ya. No pasa nada y no hay ninguna evidencia. Hay otras posturas que dicen que las evidencias del bautismo fueron para la época de los apóstoles y que ya no existen más, que ahí se terminaron. Cuando acabó la época apostólica, hay otra postura que dice que la evidencia del bautismo es tener el don de lenguas, o sea que si no hablas en lenguas, que ahora más adelante veremos, o en la próximo estudio veremos qué son las lenguas, que si no está esa evidencia, entonces no estás lleno del Espíritu Santo, no tienes este bautismo. Y otra postura es que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta y tiene evidencias en el carácter de la persona, en los dones de la persona, en el diario vivir, y que se manifiestan ordenadamente. Entonces, podemos ver que hay varias posiciones. Podemos seguir ampliando el tema porque, lógicamente, de cada una de las posiciones podemos hacer un desglose más detallado. Pero por un efecto, por un tema de tiempo, pues tenemos que avanzar. La postura mía, que la voy a dejar ver acá, es la siguiente, y la voy a expresar con un texto bíblico, aunque podría usar muchos textos. Pero de nuevo, por un tema de tiempo, no puedo usar todos los textos que me ofrece la palabra de Dios para mi argumento teológico de por qué esta es la postura correcta. Y voy a hacerlo con este pasaje en Hechos 8 del 17 al 18. Este es el pasaje que nos habla de cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y mataba a todos los creyentes. Él era un fariseo, un judío fariseo, altamente conocedor del Antiguo Testamento y perseguía a la iglesia. Y en su persecución mataba a hombres y mataba a mujeres. Nos cuenta algunas evidencias históricas extrabíblicas que inclusive torturaba a mujeres. Y yendo hacia Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. Una luz muy fuerte lo encandiló, él cayó, quedó ciego. Los que iban con él escucharon las voces donde Dios le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntaba, ¿quién eres? Y él dice, yo soy quien tú persigues. Y ahí él tiene ese encuentro personal con Jesucristo y ahí él realiza que le está persiguiendo al mismo Jesucristo y que Jesucristo es Dios. Cuando él queda ciego, pues se lo llevan a un lugar, los que van con él. Todo esto se lo puede leer ahí en el capítulo de Hechos 8 y lo estudiaremos cuando lleguemos allá. Hoy solamente lo voy a usar para respaldar mi posición en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, que ya la van a ver acá. Entonces, leo un momento en que Pablo es llevado a una casa y ahí pasa 3 días y Dios le habla a un señor que se llama Ananías y le dice que vaya a visitar a, a una persona que se llama Saulo de Tarso. Y Ananías, en el diálogo anterior al texto que tengo acá, le dice a Dios que no va,
que cómo va a ir si él ha oído todo lo que dicen de ese señor que anda matando a los cristianos, que él no va, que le da miedo, que no va. Y en el mismo texto dice, y Dios le insiste a Ananías y le dice que tiene que ir. Y Ananías, y es cuando sucede lo que voy a leer para ustedes. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. Ven, todavía no se llama Pablo, Saulo. Y le dijo, hermano, hermano. O sea, Saulo ya había creído, porque si no, porque Ananías le dice hermano. Si seguía siendo el asesino aquel, no le va a decir hermano. Hermano es un término espiritual de familia en Cristo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado, o sea, el que le habló a Ananías es el mismo Jesucristo y lo ha enviado, dice, y me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos uno, que ya Pablo o Saulo creyó. Por lo tanto, ya tiene al Espíritu Santo dentro de él. Porque siempre que una persona crea, tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a morar en él. Porque es por fe que se recibe a Jesús en el corazón. Pero aquí, Ananías va para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, no puede ser lo mismo cuando una persona recibe a Jesús en el corazón y entra el Espíritu Santo, el bautismo en Jesús, que el bautismo del Espíritu Santo. Puesto que aquí en Pablo vemos, y lo podemos leer con claridad, y no hay necesidad ni siquiera de manejar el original para poder entender esto. Sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, pues instante, no dice una hora después o 3 días después, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, lo que lo había dejado ciego. Recuerdan que quedó ciego y recobró la vista. Se levantó, ya aquí viendo, y fue bautizado. ¿Bautizado en qué? En agua. Entonces aquí podemos ver el bautismo en Jesús, cuando se recibe a Cristo en el corazón, el bautismo de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Si tienen preguntas, pueden anotarlas y luego las podemos conversar. Pero entonces, ¿cuál es mi postura? Mi postura es que el bautismo del Espíritu Santo y el tener a Jesús en nuestro corazón con el sello del Espíritu Santo también no es lo mismo, que son diferentes llenuras del Espíritu Santo y por lo tanto diferentes evidencias del Espíritu Santo. Otro argumento, y muchos más tengo, es que los apóstoles, antes de esta experiencia de bautismo que están teniendo en Pentecostés, y antes de eso y después de esto, son otras personas, completamente diferentes. De aquí en adelante los vamos a ver predicar con un denuedo y con una valentía y con una elocuencia. De aquí en adelante los vamos a ver hacer milagros donde van. De aquí en adelante los vamos a ver siendo hombres sumamente valientes para enfrentar los retos y desafíos que antes de esa experiencia no eran nada valientes. Habían negado a Jesús, se habían escondido en el momento de la crucifixión, habían dudado cuando se dijo que había resucitado. Eran otros seres humanos, diferentes de lo que van ustedes a encontrar en el libro de Hechos a partir de este momento en que ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Hablemos entonces un poquito sobre el Espíritu Santo, un tema que a mí me apasiona porque eh, a mí me gusta mucho tener amistad con el Espíritu Santo, entonces somos como amiguitos. Entonces hablar de él es como hablar de un buen amigo, de una buena amiga, ¿no? Es como siempre bonito, es una experiencia que siempre tengo con él. El Espíritu Santo es mencionado como 50 veces, 60 veces, 56 veces, por lo menos en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando empezamos el estudio de Hechos les compartí
que muchos eruditos dicen que en lugar de llamarse el libro Hechos de los Apóstoles, debería llamarse el libro Hechos del Espíritu Santo. El significado de Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la ruaj, esa es la palabra. Y en el Nuevo Testamento es la palabra neuma. En ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, significa viento, aliento. En los dos. En los dos. Y sí, ustedes ven ahí la palabra neuma. La palabra neuma es, por ejemplo, es la misma palabra que usan los médicos. Por ejemplo, la vemos cuando estamos hablando de neumonía, por ejemplo, que es una infección en los pulmones, en el aparato respiratorio. Entonces, viene de ahí. Ahora, es interesante cómo el significado de la palabra, ¿verdad? Viento, aliento, aliento. De hecho, si se busca la definición en términos médicos, es muy interesante porque ellos mismos en las definiciones que tienen, pues dicen que es como lo que es vital para la vida ahí dentro en el ser humano. Entonces vamos a iniciar y a desgranar, a conocer el texto y vamos a tratar de aprender lo más que podamos sobre estos textos, estos versos, ¿verdad? Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Veamos qué podemos aprender aquí. El Pentecostés, la palabra clave que está ahí en ese verso. El Pentecostés significa 50 veces. Eso significa, pente, significa en griego 5, Pentecostés, 50 veces. Es la misma palabra parecida a Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Significado de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Veamos un poquito para que podamos apreciar más qué es lo que está sucediendo aquí en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una gran relación y es muy importante estudiar ambos. De hecho, para poder entender el Nuevo Testamento hay que estudiar el Antiguo Testamento. Pero es muy, muy importante que siempre tengamos presente eso, que el Antiguo Testamento no está desechado. No es que ya no sirve, no es que ya no tiene uso, no es que eso es para otra época y para otro tiempo. No, hay una relación maravillosa. De hecho, si no fuera por todas las profecías que están en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo, no podríamos tener todas las evidencias internas de que la palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios, inspirada por Dios. Escrita por hombres, pero inspirada, cuidada, controlada de que se escribiera lo que se tenía que escribir por Dios mismo. Así que el Antiguo Testamento sigue estando vigente. ¿Por qué Dios escoge el Pentecostés para el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no escogió otra fecha? ¿Por qué le dijo a los apóstoles que tenían que quedarse, que tenían que esperar hasta ese día? Porque entre el día que Jesús asciende a los cielos y el Pentecostés hay 10 días. Porque el Pentecostés, si son 50, significa 50, tenemos que contarlo desde el momento de la crucifixión. Entonces Jesús muere, luego nos dice el texto que resucita y luego pasan 40 días aproximadamente que Jesús les enseña a los apóstoles y luego asciende a los cielos. Y aquí estamos en el Pentecostés. O sea, si hacemos los números, son 52. Y Jesús le dijo a los apóstoles que esperaran en ese lugar. No les dijo vayan o hagan. No, no, esperen. Y esperen aquí en Jerusalén. ¿Se acuerdan que durante los 40 días se encontraron en Galilea, que queda varios días caminando al norte? Sin embargo, el día de Pentecostés es en Jerusalén. En Jerusalén.
y como veremos ahora, en una fiesta sumamente importante del judaísmo en aquel momento. Entonces, ¿por qué escoge? Bueno, porque Dios va a revelar a través del Pentecostés, para que todos vean el significado de fiestas que Él había ordenado en el Antiguo Testamento y que ahora Dios va a limpiarles los lentes para que puedan ver el significado de aquella fiesta. Él está a punto de revelar aquellas imágenes, aquellas sombras del Antiguo Testamento. ¿A qué le estoy llamando imágenes, sombras, tipificaciones? Aquellas fiestas. Ustedes van a ver cómo esas fiestas tienen un significado profundísimo en el Nuevo Testamento. Fueron fiestas ordenadas por Dios directamente, no fueron fiestas que los judíos crearon porque estaban contentos o porque ese día había sucedido algo bueno. No, Dios las ordenó y tienen este cumplimiento que estamos hablando. Aquí nos dice Levíticos 23 del 1 al 2. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido. ¿Quién es yo? Dios. Y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo el Señor las establecí. Ese yo el Señor las establecí. En el Antiguo Testamento lo van a encontrar muchas veces, es como cuando Dios firma un documento. Aquí encontramos entonces que estas fiestas fueron instauradas por Dios mismo, que para Dios era importante que se celebraran. Y ahora veamos la relación que tienen con el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estas fiestas? La fiesta de la Pascua, la fiesta del primer fruto, la fiesta de la cosecha, primer fruto de la cosecha, la tercera, la fiesta de la cosecha ya completa, y el cuarto, la fiesta de las trompetas. En la cuarta no ha tenido el cumplimiento, si es que lo va a tener, que no lo sabemos. Las primeras tres sí. Sin embargo, la puse ahí porque ahora les quiero compartir algo sobre esta fiesta. Pero son 4 fiestas establecidas por Dios. Aquí estamos hablando de 4 que ya han tenido su cumplimiento. Hablemos de la fiesta de la Pascua. ¿Tiene el cumplimiento cuándo? ¿Cuándo es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es cuando los judíos en el Antiguo Testamento celebraban el día que Dios los libertó de la esclavitud en Egipto. Y les dijo, cuando ya el faraón no pudo más con la plaga número 10 y decidió dejarlos salir, entonces Dios les dijo que cogieran un cordero nuevecito, que no tuviera defecto, tipificando el cordero que luego sería muerto en la cruz, Cristo Jesús, y que no tuviera defecto, tipificando que Cristo no tendría pecado, y que mataran ese corderito, que lo comieran en la familia, que es lo que hacemos hoy cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Es lo mismo. Compartir, comernos el cuerpo, ¿sí? Compartir, recordar ese momento. Es una forma de celebración, porque Jesús libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, Dios nos está libertando de la esclavitud del pecado, de la muerte, y nos está dando vida eterna. Pues a ellos les estaba dando la libertad. Entonces la Pascua es un tipo de la salvación en el Nuevo Testamento. Y la fiesta de la Pascua tiene el cumplimiento cuando Jesucristo muere en la cruz, que es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7, la parte B de ese versículo dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Por eso ya no es necesario más sacrificio por el pecado. Tenemos la segunda, la fiesta del primer fruto. Era el primer fruto de la cosecha. Tiene el cumplimiento ¿cuándo? En la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo es el primer fruto de la cosecha que vendrá luego. Él es el primero que resucita de entre los muertos.
como resucitaremos todos nosotros con Cristo. Y también nosotros tendremos un cuerpo nuevo. 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias. ¿Qué es primicias? Como lo primero de los que murieron. Y cada uno de estos textos, desde luego, podemos darle un estudio mayor, pero hoy estamos con el Pentecostés. Entonces, vamos a ocuparnos de eso. La tercera fiesta es la fiesta de la cosecha completa. ¿Cuándo tiene el cumplimiento? En el Pentecostés. En el Pentecostés. La fiesta de la cosecha. Sí, al principio es cuando está el primer fruto. Ahora es cuando ya la cosecha está lista, está completa, está lista. Y tiene el momento, está listo. Ven qué interesante cómo el cumplimiento de esta fiesta se da precisamente en el Pentecostés. La fiesta de la cosecha, Levíticos nos habla en el 23, 15 al 16, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Esto de las semanas es un tema bien importante también en temas apocalípticos. Algún día lo estudiaremos. En otras palabras, contarán 50 días. ¿Cuántos días son el Pentecostés? 50. Contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Esta era la fiesta de la cosecha. Cuando la cosecha estaba lista, entonces ellos presentaban este grano nuevo. También comían un pan. Interesantemente, en la fiesta del primer fruto, el pan era sin levadura. En la fiesta de la cosecha, el pan que presentaban de ofrenda era con levadura. La levadura en la Biblia representa el pecado. Sí, la levadura es eso que le da el volumen al pan. En la del fruto era sin levadura, pero en la de la cosecha, aún en el Antiguo Testamento, sí tenía levadura, simbolizando que la iglesia y los que se llegan a Pentecostés, los que están ahí, los 120 Pentecostés, más los 3000 que llegarán pronto, etcétera, pues son personas como tú y yo, pecadores. Este es un cumplimiento en este momento que es en este momento que Dios envía al Espíritu Santo para darnos la garantía de la herencia de la vida eterna. Eso va a suceder en Pentecostés. Recuerden que el texto bíblico está llamando a una cosecha, pero es una cosecha de personas que se vuelven a Dios. Pero nos compara, muchas veces el texto bíblico compara a la iglesia con una cosecha. Veámoslo en este texto, en que Dios compara a la iglesia o los seres humanos con la cosecha. Lucas 10, verso 2. Es abundante la cosecha. Abundante, dice el texto. Les dijo, pero son pocos los obreros. Aquí está hablando Jesús. La cosecha es abundante. Hay muchos que van a llegar, quieren llegar, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha. ¿Quién es el Señor de la cosecha? A Dios. Perdón, que mande obreros a su campo. ¿Cuál es el campo? La tierra. ¿Quiénes son los obreros? Los discípulos de Jesús. Nosotros. Dice que son pocos los obreros en comparación a la gran cosecha que él dice, para que se vea. Entonces, dice que debemos de orar para que el Señor mande más obreros. Qué interesante, ¿verdad? Que siendo esto la voluntad de Dios, hay que orar. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Que aunque Dios tenga una promesa para tu vida y para la mía, aunque algo sea la voluntad de Dios, igual debemos de orarlo. Me pregunto cuántas cosas no recibimos o no tenemos, porque no hacemos un tiempo para orarlo, para pedirla.
Algo interesante es que después de un tiempo los judíos usaron esa misma fecha de la cosecha para celebrar el nacimiento de la ley. ¿Y por qué digo el nacimiento de la ley? Porque es cuando Dios le entrega las tablas a Moisés. Con el pasar del tiempo, ellos usaron la misma fecha para celebrar este momento, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, que también se llama la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también se llama la Torá. Y también son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, ellos lo usaron para lo mismo. Y vean qué interesante. ¿Y esto por qué lo celebraban? Porque fue más o menos a los 50 días. A los 50 días de que ellos salieron de Egipto, que ellos están recibiendo la ley. Y ellos reciben la ley. Ustedes saben qué es la ley, los 10 mandamientos, como hablaban. Sí, son escritos en una tabla. Y había que aprendérselos. Había que saberlos. Y había que vivirlos también. Pero miren qué, lo que dice Jeremías. Miren qué profecía la que dice Jeremías en el 31-33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos, en su mente, ya no en tablas, ya no en piedra, en su mente, y la escribiré en su corazón. ¿Quién es el que hace eso? De escribir la ley en la mente del ser humano y en el corazón. El Espíritu de Dios. Entonces, también aquí en el Pentecostés vemos el cumplimiento de esta profecía de Jeremías, otro profeta que escribió miles de años atrás. Y aquí se está cumpliendo. Entonces, la fiesta de la cosecha, la fiesta del nacimiento de la ley, ambas tienen cumplimiento aquí en el Pentecostés. Qué cuidados los de Dios en cuanto al tema tiempo, ¿verdad? Que fuera exacto en ese día, exacto en ese momento. Y claro, ahora vamos entendiendo mejor por qué le dijo a los apóstoles, tienen que esperar, esperen. Interesante, los apóstoles están esperando, lo estudiamos en el estudio anterior, están ahí orando y adorando a Dios. De nuevo, una promesa que ellos podrían haber dicho, no es necesario orar, puesto que ya es una promesa, se va a cumplir, nos dijo que lo esperáramos, aquí estamos, ¿por qué vamos a orar? Sin embargo, ellos oraban. ¿Qué te dice el Espíritu Santo ante estas realidades que estamos viendo, donde la oración se ejercita aún en momentos cuando ya sabemos que es la voluntad de Dios que algo suceda? La fiesta de las trompetas, otra fiesta que es muy importante. No tenemos el cumplimiento, se celebra la cosecha ya recogida. Sí, aquí ya la cosecha se recogió. Precisamente es cuando los judíos celebran el Rosh Hashanah o el Yom Kippur. El Rosh Hashanah, el Yom Kippur se empieza con el Rosh Hashanah, hay un ayuno y el Yom Kippur es el día en que ellos empiezan el año nuevo. Pues se realiza en septiembre 15 al 17, por ahí. Y lo puse porque escuché a un amigo decir que podría tener el cumplimiento con el rapto, que es cuando se recoge la cosecha. Pero esto no lo podemos decir porque en realidad no lo podemos afirmar, es una especulación. Pero igual quería que tuvieran el conocimiento de esto y que en septiembre 15 estén muy atentos. Es una broma. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, todos juntos.
Cuando llegó el día, veamos esa parte del verso. Los tiempos de Dios. Ven qué importante cuando llegó el día. O sea, el tiempo de Dios, las sazones de Dios. Hemos hablado aquí del Kairos y del Cronos de Dios. Entonces, este es el Kairos, que lo hemos dicho en otros estudios, significa cuando es el momento perfecto, cuando es el momento ideal, que lo hemos comparado inclusive con una salsa de cocinar. Cuando la salsa está con la textura perfecta, con el sabor perfecto, con la humedad perfecta, y uno dice, ya la salsita me quedó perfecta para estos espaguetis, ¿ok? La salsa está perfecta. Cuando llegó el día, ellos esperaron al momento que Dios les dijo. Ahí estaban esperando y ni siquiera estaban preparados. Nos habla entonces de esta maravilla del tiempo de Dios. Que también nosotros podemos aprender mucho de esto. Por ejemplo, en cuanto a la oración nuestra, cuando oramos a Dios, esperar pacientes, pero esperar activamente. Ellos estaban ahí orando y adorando a Dios. Si Dios te ha dicho algo, si tú estás peleando una batalla, peléala activamente, orando al Señor y perseverando y esperando que llegue el día en que Dios te la va a contestar. No renuncies, no tires la toalla. Mantente ahí peleando la buena batalla para tu vida. Lo que sea, una sanidad, prosperidad económica, una reconciliación en la familia. Cree en Dios y mantente esperando ese momento que la palabra de Dios dice que Él nos escucha y que al que pide, Él le contesta. Dice que en Pentecostés estaban todos juntos. Ya vimos que es Pentecostés. Dice que estaban todos juntos. Entonces, ¿a qué se refiere todos juntos? Unánimes, en un mismo espíritu. Eso tiene un significado mucho más profundo que estaban todos juntos físicamente hablando en un mismo cuarto. No se refiere a que estaban todos juntos en un mismo cuarto. No, estaban todos juntos en el sentido de expectativas, lo que esperaban, la expectativa, así como estamos nosotros aquí hoy, que no estamos en un mismo cuarto, pero estamos todos y todas juntos, con expectativas para aprender de Dios, para ver cómo vamos a implementar esta palabra en nuestro diario vivir, para ver cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, para que en nuestra vida hayan todas esas evidencias que hay en tantos creyentes, que hubo en los apóstoles, que hubo después de los apóstoles en la iglesia, y que serán bendiciones para nuestra vida, cosas buenas para nosotros y para todos los que nos rodean, y que además nos ayudarán a llegar con mayor solvencia al cielo un día, con menos complicaciones, ¿verdad? Entonces, todos juntos es más bien una expectativa más que físicamente en el sentido físico. Creyendo, esperando, orando, adorando. Hechos 2:2. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. De repente, hay un elemento sorpresa. A pesar de que están esperando, no lo esperaban por ahí. Así como habla del rapto del Señor en la Biblia, que dice que será como el ladrón a medianoche, que por más que lo leamos y por más que lo estudiemos y por más que digamos de la fiesta de las trompetas, llegará como ladrón a medianoche, cuando uno está sin esperarlo completamente. Aquí, de repente, elemento sorpresa. Dice que vino un ruido como del cielo. Pero veamos antes donde dice la casa donde estaban reunidos. Vino y estaba en una casa donde estaban reunidos. No sabemos cuál es la casa. Pudo ser el templo, pero no creemos que puede ser la casa, porque no cabrían 120 personas. Sabemos que las casas de la época no eran unas casas grandes como las menciona el de hoy día.
Entonces no lo podemos saber. Pero podrían ser eh, personas, digo, que se movieron a donde estaban las demás personas, como el templo. Recuerdan que era una fiesta. Había una fiesta, la fiesta de la cosecha, y todos los judíos tenían que asistir a las fiestas sagradas de Dios porque eran ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento. Y el templo estaba en Jerusalén. Así que posiblemente Jerusalén estaba lleno de gente. Otra vez, como en la fiesta de la Pascua, o sea, miles de personas. Vino del cielo un ruido como un viento que flotaba entre ellos, dice el texto. Vino del cielo, o sea, no tienen idea de dónde, un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Nótese que dice cómo, no dice que era una ráfaga de viento. ¿Cómo? Como cuando tienes una experiencia muy importante, muy profunda, y te preguntan, pero ¿cómo es? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, es algo así como, pero que no tienes exactamente las palabras para explicarlo. Pero el elemento más parecido a esa experiencia es lo que mencionas para expresarte y contestarle a la persona que te pregunta. Bueno, entonces hubo un ruido que vino del cielo y era como una violenta ráfaga de viento. Ahora, el hecho que dice que fuera como de viento no significa que fuera viento. Dice que era como, pero no significa que fuera viento. No significa que todo volaba por aquella habitación. Tampoco. Como eh, lo que sí dice el texto es que el ruido que se oía era fuertísimo como el de un huracán. Eso sí nos dice el texto, que el ruido era estruendoso, fuertísimo, muy fuerte. Y dice que el lugar se llenó. Entonces, dice que totalmente se llenó el lugar. Vamos a ver si lo tenemos acá. Miren qué interesante. Yo apunté aquí en Juan 3:8, que lo podemos ver de una vez. Juan nos habla, dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Esta es una conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo siendo un viejo? Y entre las respuestas que Jesús le da esta. Le dice, el viento sopla por donde quiere. Y está comparando al Espíritu de Dios con el viento. Una experiencia parecida a la que están teniendo aquí los apóstoles. Entonces vamos viendo que este fenómeno, este milagro, esta experiencia va siendo apreciada por los sentidos humanos, porque ellos están oyendo, están sintiendo. Eso es como un viento, están escuchando. De alguna forma el Espíritu Santo se deja percibir por el ser humano y llena todo el lugar. Dice, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. De nuevo, eh, es interesante, pero ¿cómo puedes ver que una casa se llena de viento? Entonces es más una impresión, ¿verdad? Porque el viento no lo puede ver. Entonces hay una ráfaga de viento que llena toda la casa, pero ellos se sintieron que todo estaba lleno de aquella presencia, de aquello que llegó, de aquella expresión del Espíritu. Ahí en el lugar donde estaban reunidos, ya fuera la casa original que leemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, o ya sea que están en el templo. El hecho es que donde quiera que estén, se llena. Y ellos tienen esa percepción de que todo el lugar quedó lleno. Entonces, ¿podrá esto explicarse en términos humanos? Posiblemente no. Posiblemente no. Cuando usted ha tenido experiencias con Dios, cuando usted ha quedado quebrantada por algo, cuando usted ha pecado y se ha sentido súper mal,
Cuando usted ha estado en un momento adorando a Dios y Dios ha descendido sobre su vida y usted ha vivido esa experiencia tan especial, ¿podría explicarlo en términos humanos? Posiblemente no. Usted posiblemente haga como está haciendo aquí Lucas, como una ráfaga de viento, porque es una experiencia muy única, muy individual, muy suya con Dios. Pero usted sabe que es Dios. Usted lo sabe, aquí adentro usted lo sabe. Eso es lo que está pasando. Qué experiencia tan maravillosa están teniendo. Ahora vayámonos a Hechos 2:3. El verso 3, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Interesante de nuevo. Palabras interesantes. ¿Cuáles? Aparecieron, por ejemplo. El griego deja ver como que primero se les apareció en un cuerpo, como un cuerpo, y luego se distribuyó entre todos los presentes. Cuando dice aparecieron, significa que pudieron ver. En el griego lo que habla es de que vieron unas lenguas como de fuego, pero lo que vieron fue primero como una sola forma y de ahí la distribución que se repartió sobre todos los que estaban presentes y dice que eran como de fuego, pero no era fuego, pero era como de fuego. De nuevo, cuando usted quiere compartir una experiencia única que usted no tiene con qué relacionarla, porque no es una experiencia común. Interesante, ¿verdad? Yo recuerdo una experiencia que una vez tuve con el Espíritu de Dios y cuando yo regresé de ese momento que había tenido tan sublime, yo regresaba a través de, paulatinamente, y yo venía de un lugar donde no había ruido, pero absolutamente ningún ruido. Y conforme yo regresaba de la experiencia que había tenido, en ese momento yo empecé a escuchar los árboles y los pájaros porque estaba cerca de un río. Pero fue paulatinamente. Y si a mí alguien me hubiera preguntado, yo no hubiera podido explicar ese vacío de ruido, porque nunca había vivido un vacío de ruido como ese que viví. Sin embargo, unos años después aprendí a bucear y cuando estaba a 100 pies, recordé que era algo similar a esa experiencia de bucear a, a gran profundidad, donde no hay ruido. Pero es todo lo que tengo para poder comparar con la experiencia que tuve. Entonces, eran unas lenguas como de fuego. Estas llamas de fuego tenían movimiento, se movían. Y por eso lo de lenguas se movían y se repartieron entre ellos. Era algo visible. Aquí vemos entonces que era audible, visible, lo pudieron sentir. ¿Recuerdan cuando a Moisés se le apareció Dios en una zarza ardiendo? Dice que la zarza ardía, pero no se quemaba. Dice, y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y se posó en todos los presentes, sobre cada uno. No en uno y en otro, sobre cada uno. Sí, el bautismo del Espíritu de Dios es para todos los creyentes, para todos los que han creído. No es para unos y para otros. No, es para todos los creyentes. La manifestación de ese bautismo, como estaremos estudiando, ya sea hoy o en el próximo estudio, puede ser diferente, pero todos podemos pedir a Dios con la seguridad y la convicción de que el bautismo del Espíritu Santo es para ti y que Dios quiere dártelo, que es una promesa de Dios para cada creyente. Se les aparecieron entonces
como lenguas de fuego. Ahora, hay un bautismo en la Biblia que también es un bautismo de fuego. Quiero decirles que no está refiriéndose acá a un bautismo de fuego. Está diciendo que eran como lenguas de fuego, porque el bautismo de fuego, que muchas veces habla el Antiguo Testamento y también el Nuevo, como en Mateo 3:11, lo leo para ustedes: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Juan el Bautista está hablando acá. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sí, aquí habla de un bautismo de juicio. Es un bautismo de juicio. Entonces, aquí en la palabra fuego es porque nos quiere dar como un símbolo del Espíritu Santo. Pero no es la primera vez que el Espíritu Santo se hace visible. Ahí con lenguas de fuego. En Mateo 3:16 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, bajar como una paloma y posarse sobre él. Entonces el Espíritu de Dios se ha hecho visible en varias oportunidades y tenemos entonces que es representado como una paloma con la ternura, la pureza, la ternura de una paloma, la inocencia, la belleza, la suavidad, ¿verdad? Nos gustaría tenerla, abrazarla, tocarle las plumitas. Qué lindo, ¿no? Qué tierno que haya escogido ese símbolo y no una pantera, una cosa así, que le daría uno miedo. La paloma no da miedo. Y no es la primera vez que lo hace. Entonces tenemos que los símbolos del Espíritu Santo entonces son la paloma, pero también es el fuego. Es un símbolo del Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver porque es de poder. Y recordemos que en el estudio anterior vimos que el Espíritu Santo trae poder, da poder al ser humano. Eso es lo que trae el bautismo del Espíritu Santo y que es como una explosión. Recuerdan que estudiamos la palabra dinamita, que el poder que viene del Espíritu Santo en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra dinamita. Esa es la palabra que se usa para poder referirnos y darnos una idea de la explosión que produce el Espíritu de Dios cuando un ser humano es bautizado. O sea, hay un poder sobrenatural que mora en nosotros. Vivencias del bautismo en el Espíritu Santo. Evidencias, perdón, eso está mal escrito, son evidencias. Nos une a Cristo, muy importante. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Al estar nosotros unidos a Cristo, ¿qué sucede? Que morimos en la cruz con Cristo, que resucitamos con Cristo y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pedro nos dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todo eso somos cuando estamos bautizados, cuando estamos con el Espíritu Santo, aunque no estemos en el bautismo, aunque solo hemos creído en Jesús, ya el Espíritu Santo mora en nosotros y en ese momento estamos unidos a Cristo. Ya con eso nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales. Porque el hecho de que nosotros seamos bautizados en Jesús y que Jesús entre en nuestra vida, entra a través del Espíritu Santo. Y ya tenemos estos lugares asegurados, ya estamos con Él. Por eso es que la gloria y la honra son para Jesús y no son para ningún otro intermediario. Por eso nadie más puede venir a presentarse delante del Padre a pedir por nosotros. Por eso nosotros no podemos usar a nadie más.
porque el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es Jesucristo. No solamente porque Él hizo todo eso por nosotros, sino porque Dios el Padre así lo dice. Y con Dios el Padre no se negocia. Colosenses 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Sí, mira lo que hace el Espíritu Santo. El que se une al Señor se hace uno con Él. Y vienen todas las bendiciones de que estamos muertos en Cristo, que van a oír a Pablo muchas veces hablar. Hemos resucitado con Cristo. Bueno, esto es lo que significa. Que estamos en lugares celestiales con Cristo. Bueno, esto es lo que significa. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos une a Cristo. Nos pone en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Veamos esta otra expresión. Primera de Corintios 12 al 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Esta es una analogía que el Señor está usando para que entendamos el principio de la unidad, de que somos uno con Él. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Sí, el espíritu nos une. Claro, es un milagro, es algo que nuestra mente no puede entender. No crean que usted, si no está entendiendo completamente, es porque algo le falta de información. No, no, es porque es algo que nuestra mente finita, y como no, nunca hemos tenido una experiencia para relacionar eso, pues no podemos entender todo el concepto. Así pues, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos judíos o gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no eran judíos. Esclavos, porque en esa época habían esclavos, o libres. Y a todos se nos dio a beber, ¿qué? Un mismo espíritu. El espíritu es el mismo. El espíritu es el mismo para todos. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Efesios nos habla. En el 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Oigan, Dios, el Padre, todo lo sometió al dominio, a la mayordomía de Cristo. ¿Por qué? Filipenses 2 nos habla de eso. Porque Jesús murió en la cruz y murió en una de las muertes más horribles que existían, no solamente por el dolor físico, sino porque era humillante. O sea, Dios se baja del trono y viene a morir en una cruz. Y eso hace que Dios Padre lo honre y le dé un nombre que es sobre todo nombre, al que delante del cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Interesante, aún los que no vayan al cielo, aún los que no vayan al cielo van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, aún en ese lugar horrible donde van a ir. Y dice, y le dio como cabeza de todo a quién, a la iglesia, y lo dio, ¿a quién lo dio? A Jesús, a Cristo. Lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pero es interesante, ¿verdad? Que dice que todos los miembros de un cuerpo, todos los miembros pertenecen a un cuerpo. Y así es con el cuerpo de Cristo. Sí, los miembros o los órganos. Usted ha podido ver que un cuerpo, por ejemplo, usted me ve a mí hablando y me puede ver el pelo, los ojos, las manos. Esos son órganos visibles. Pero ustedes no pueden ver mi hígado, no pueden ver mi estómago, no pueden ver mi corazón, no pueden ver mis pulmones. Pero si yo no tuviera uno solo de ellos, yo no podría estar viva. Entonces, los órganos del cuerpo de Cristo, todos son importantes, los visibles y también los que no se ven. Todos son de mucho valor para el funcionamiento del cuerpo de Cristo.
Entonces, nunca vayamos a creer que porque una persona es muy visible en el púlpito, muy visible en las redes sociales, o muy visible, o porque es la persona que siempre está en el podio, significa que es un órgano de más valor. Sin los órganos internos que no se ven, los que estamos visibles no podríamos hacer lo que hacemos. Pero eso lo dejamos para una enseñanza otro día, porque también es de mucho valor y contenido teológico. El Espíritu Santo produce, ¿qué produce? Produce el carácter, un fruto. Eso dice, produce un fruto, que es el carácter de los discípulos de Cristo. Recuerdan que la Biblia dice, ¿cómo vamos a reconocer a un discípulo de Jesús? Y dice, por su fruto los conocerán. Si no dice que por los dones, no dice que porque sanen a muchos enfermos, o porque hablen muchas lenguas, o porque vayan a hacer muchas obras de caridad. No, o porque den mucha plata para la obra. No, dice, los vamos a reconocer por el carácter. ¿Y cuál es ese fruto? Lo estudiamos, y si no lo has recibido, está ahí en mi canal de YouTube y está como el fruto del Espíritu. Gálatas 5, lo puedes encontrar. Dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Solo para cuestión de educación de ustedes. El fruto es uno, el amor. Y todo lo demás que vamos a leer son expresiones de ese fruto. No es que son todos esos frutos, es el amor, que se expresa en alegría, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en humildad y en dominio propio. Entonces, esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es cuando tú, a pesar de la crisis económica que estás viviendo o que vive tu nación, tú tienes paz. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible que yo tenga paz? Pareciera que soy responsable. Pero es que hay una paz en ti, una serenidad interior que no la producen las circunstancias, sino que viene del Espíritu que mora en ti. Es un fruto. Los frutos no hay que hacer esfuerzo para que se den. Usted siembra la semilla, el árbol crece y en su momento dará el fruto, automáticamente. Solo tiene que cuidar el árbol y el árbol se encargará. Usted no puede ayudarle a un árbol a sacarle las naranjas a la fuerza. No, el árbol dará sus naranjas. Usted lo que tiene que hacer es podarlo, es cuidarlo, es ponerle agüita, igual como nosotros debemos de cuidarnos nosotros. Y el fruto en nuestra vida se expresará naturalmente. Y otros más que no voy a detenerme hoy por un tema de tiempo, pero cada uno de estos tiene un contenido valiosísimo en nuestro carácter, que deberías de buscar el estudio para complementar esta enseñanza. El Espíritu Santo da los dones. ¿Cuáles son? ¿Y para qué sirven esos dones? Corintios 12, 7 al 11 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, cada persona que es bautizada con el Espíritu Santo tendrá un don. Un regalo. La palabra don es la palabra regalo. Un regalo. ¿Para qué? Para el bien de los demás. Para que lo ponga para ayudar a los demás. A uno, Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? El poder conocer lo que va a suceder. A otros, palabra de conocimiento, saber lo que está sucediendo en ese momento dentro de un corazón, dentro de una persona. Es interesantísimo. Yo he tenido estas experiencias muchas veces, de entrar a un lugar y saber lo que una persona está viviendo. El de fe, que no es la misma fe de siempre, es una fe especial, es una fe diferente. Y es diferente a la del fruto. Miren la del fruto. Vean la del fruto que la acabamos de ver. Ven aquí donde dice fidelidad. Esta es la palabra fiel, fiel a Dios. El fruto es que usted le será fiel a Dios y fiel a las personas que lo rodean. La palabra fiel aquí significa creíble, confiable. Usted va a confiar en Dios y por eso le va a obedecer, porque confía en que lo que Él diga es lo mejor para su vida, aunque usted no siempre lo entienda.
Ese es el fruto. Cuando nos habla del don, el don de fe, está hablando del creer. Por otros, el espíritu de fe, aquí dice fe, por medio del mismo espíritu. Aquí habla de una fe para obtener, de una fe para orar. Es una convicción interna que usted tiene cuando ora de que eso va a suceder, de que eso es así. Miren, yo oro por personas muchas veces en mi vida y yo sé que eso va a suceder y sucede tal y como oro. Yo sé que muchas veces las personas creen que fue casualidad, que luego les fue bien y se les olvida hasta lo que uno oró. Pero yo sé cuando estoy orando. Eso va a pasar en esa vida. Y no siempre lo siento. Entonces, la fe por el mismo espíritu en otros y por el mismo espíritu, los dones para sanar enfermos. Esto es una belleza. Hay personas que oran por los enfermos físicamente y son sanados. Pero aquí también el don de sanidades también se refiere al don de sanidad emocional. Hay gente que tiene un algo que cuando alguien sufre, tienen una facilidad para escuchar, para poner una mano en el hombro que hace sentir un acompañamiento tan profundo que ya empieza a sanar a esa persona que se sentía tan sola, atravesando esa crisis tan difícil de su vida. A otros, poderes milagrosos. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y los poderes milagrosos? Bueno, los poderes milagrosos es las personas que oran y Dios irrumpe en el plano natural haciendo algo sobrenatural ahí mismo. Lo de sanidades puede ser un proceso. Lo de milagros extraordinarios es ahí mismo en el momento. Profecía. Cuando Dios te dice y te da una palabra para alguien o para un grupo. ¿Sí? Algo que va a suceder, algo que Dios va a hacer. A otros, discernir espíritus, el discernimiento espiritual, para saber si estás ante una persona que es creyente o si estás en un lugar donde hay espíritus malignos. Es otro don. El hablar en diversas lenguas. Y aquí no se está refiriendo a el hablar muchos idiomas entendibles. Se está refiriendo a un idioma del Espíritu Santo, a un idioma en el que la persona habla con Dios directamente, aunque la misma persona que está hablando no entiende lo que está diciendo, pero está hablando con Dios. Y a otros les da el don de interpretar las lenguas. Y este es el tema más controversial que les hablaba al inicio, el tema de las lenguas, porque en unos lugares se hace tan desordenadamente que causa miedo y horror a las visitas, a la gente nueva, sobre todo. Y en otros lugares, por miedo a estas manifestaciones tan desordenadas, se van al otro extremo y ni siquiera permiten que el Espíritu Santo fluya de ninguna manera, ni oran por nadie, ni creen que Dios los puede usar para sanar a nadie. Por eso el balance es sumamente importante y los dones deben de ser usados en orden, en armonía, teniendo en consideración el lugar, así como cuando tú te vistes. Tú no te vas a poner, no sé, un abrigo de piel para irte a una playa que está a 85 grados de temperatura. O viceversa, no te vas a poner un traje de baño para entrar a un edificio donde hay una reunión corporativa. Entonces, de la misma manera, los dones del Espíritu Santo tenemos que usarlos con sabiduría, con prudencia, apropiadamente, en orden, teniendo en consideración las personas que están en el lugar donde estás, el objetivo y el propósito de aquella reunión. Tú no vas a empezar a orar por enfermos en medio de una actividad de tu empresa, porque no fue eso que fuiste a esa reunión. Pero si llegas a un hospital a ver a tu tía y el enfermo de al lado necesita oración y lo permite y lo quiere, pues tú oras también, además de tu tía, por esa persona. Todo lo hace el mismo espíritu y el único espíritu, quien reparte a cada uno como él desee, como él quiera. Pero estos son los dones del Espíritu Santo, que desde luego podemos continuar aprendiendo más de esto, pero por un tema de tiempo vamos a ir terminando este tema acá.
Anhelemos ardientemente la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Es buena. Nos va a ayudar con los retos de la vida. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, ese pecado con el que has estado lidiando por tanto tiempo, esa droga que te tiene destruido, que tú tomas la decisión de dejarla, pero vuelves a caer la próxima semana, vas a una clínica y vas a otra y no has encontrado la libertad. Yo te quiero decir que el Espíritu de Dios te puede libertar. Esa relación matrimonial que se está destruyendo por esa persona que sigues viendo a pesar de que sabes que no debes de verla más. Bueno, el Espíritu de Dios te puede dar una muy buena mano para que tú tengas esa valentía interna que te permita terminar esa relación que va en detrimento de tu familia. Esa enfermedad que te dijeron los médicos, que no podían curarte, que tenías que aprender a vivir con ese dolor. Yo te quiero decir que hay un poder sobrenatural que te puede quitar ese dolor, que el Espíritu de Dios lo puede hacer, que el Espíritu de Dios puede guardarte y cuidarte cuando andes en la calle. Si tú tienes su presencia en tu vida y aprendes a escuchar su voz cuando te habla. Yo te quiero decir que el Espíritu Santo puede hacer que tú te perdones por ese aborto que tuviste en la juventud y hoy vives condenándote porque no puedes tener niños. El Espíritu de Dios te puede ayudar a entender la Escritura, a entender los misterios, a que empieces a comprender, a poder enseñar la palabra de Dios. Miren que los apóstoles no eran los hombres elocuentes que encontramos en este primer sermón de Pedro que estudiamos en el estudio anterior, ni tenía la valentía que le vamos a empezar a ver en los capítulos que siguen. El Espíritu de Dios hace transformaciones en el ser humano. Este Pablo que andaba asesinando gente, creyentes. Y vamos a ver ahora en el texto bíblico, en los capítulos de Hechos, cómo 3 veces va al cielo y tiene experiencias con Dios. Y ahora es lapidado, es metido a la cárcel, es azotado, pasa por naufragos, pasa las dificultades más grandes, sin ninguna necesidad. Todo por amor, para que otros conocieran la palabra. Y todo lo que él le hizo a otros, ahora se lo hacen a él, porque termina siendo asesinado en Roma. El Espíritu de Dios es ese que puede hacer que tu hermana que tiene años de no hablarte, levante el teléfono y te llame. El Espíritu de Dios es el que puede sanar tus relaciones interpersonales, puede sanar tu cuerpo, puede libertarte de la drogadicción, puede hacerte libre de esa relación destructiva donde todos los días te maltratan, te humillan, te ridiculizan. Y que sabes que tienes que terminar esa relación, que tus hijos están viendo esa humillación y les hace daño ese modelaje. Bueno, el Espíritu de Dios te puede liberar. Así que anhelemos ardientemente la llenura del Espíritu Santo, porque trae libertad a nuestra vida, trae bendición a nuestra vida, trae cosas buenas, aparte de que agradamos a Dios con nuestra forma de vivir, llenamos nuestra vida con muchas cosas buenas en este peregrinaje, mientras llegue el momento en que nos toque cambiar este cuerpo por otro cuerpo que nunca se va a corromper y vivir en la eternidad con Cristo. Nos da mucho gusto que nos hayas podido acompañar en un estudio más. Oramos a Dios que te ayude en todos los retos de la vida, que en su amor y misericordia te visite cada día, te guarde, te proteja. Y bueno, si te gustó el contenido, te recuerdo suscribirte al canal, darle like a la campanita y nos vemos en el próximo estudio.